La gente que ha tenido educación sexual en su escuela, ¿cómo era? ¿Era solo otra clase de biología? Lo tuve todos los años desde el 4º grado hasta el 10º grado. Al principio se trataba de temas básicos de biología y no se hablaba realmente de sexo. Y solía ser solo un día o dos en la clase de ciencias. En el instituto, era una parte de la clase de salud que duraba una semana. La mayor parte del tiempo se dedicaba a la reproducción, y a la salud reproductiva con mucho detalle. Piensa en las fotos de las desagradables enfermedades de transmisión sexual. Durante un par de días, los chicos y las chicas se separaban, y trataban detalles más íntimos de sus respectivos órganos. Para nosotros, los chicos, se trató el tema de los preservativos, cómo comprobar si están dañados, cómo desenrollarlos, cómo dejar espacio en la punta, etc. También se explicaba cómo inspeccionar la basura en busca de enfermedades de transmisión sexual, cánceres, cómo bañarla correctamente, problemas de salud no relacionados con las enfermedades de transmisión sexual, etc. Las clases para chicas, por lo que me dijeron, eran más o menos lo mismo, cosas de la regla, salud vaginal y las cosas horribles por las que pasa el cuerpo femenino durante el embarazo. Todos los días el profesor dejaba claro que estaba disponible para preguntas privadas después de la clase o que se podía denunciar el abuso a través de varias formas anónimas o directamente. El consentimiento era un tema que se nos inculcaba a diario. ¿Qué constituye un consentimiento? ¿Qué no? Etcétera. Me educaron en casa, pero utilizamos un programa de estudios directamente de una escuela cristiana en Florida. Así, nuestra clase de educación sexual en el último año de la escuela secundaria era en realidad una clase de matrimonio en la que nos decían que nunca jamás tuviéramos relaciones sexuales hasta el matrimonio y luego, cuando nos casáramos, que hiciéramos lo que nuestro marido quisiera para complacerlo, siempre y cuando no fuera antinatural. Esta clase incluía hechos tan ingeniosos como si tu marido te engaña, es tu culpa por no satisfacerlo. A mi hermano mayor le obligaron a tomar la clase, pero una vez que mis padres vieron cuál era el contenido real, me permitieron no hacerlo. Soy de Dinamarca. A principios de la década de 2000, cuando estaba en la escuela, un hombre y una mujer de una organización que promovía la salud sexual venían a la escuela. Habría clases de autonomía, la posibilidad de escribir preguntas anónimas en un papel que responderían a la clase, y luego una división para que los chicos y las chicas hablaran con el consejero de la org por separado si querían hacer algunas preguntas sin que la otra parte de la clase lo oyera. Fue con un tono muy ligero y relajado, y el mensaje principal fue básicamente, tener cuidado, usar protección, tener cuidado con las ETS, divertirse, no sentirse presionado, etc. En general, estuvo bastante bien. 14 años. Tuvimos clases de biología, sobre todo de hormonas. Tuve que aprender el ciclo de una mujer y cómo funciona la píldora, los cambios en el cuerpo como el pelo y la voz. Probablemente aprendí algo de latín entonces. Preservativo, preservativo femenino, espiral, implantes, monitorización de la temperatura, calandria, diafragma, lociones asesinas, retirada, y el porcentaje en que funcionan. Yo hubiera espiralizado a todas las chicas hasta que estuvieran listas para el sexo basándome en esa información. Listo para el sexo era claramente después de 7 años de salir con el mismo hombre. Las mujeres deberían terminar la escuela, convertirse en profesoras y luego contribuir a la sociedad y tener hijos. La mitad de la clase ya estaba tomando píldoras hormonales para aliviar el dolor. Yo era el único chico de la clase. Por cierto, tuvimos más explicaciones / dibujos sobre el preservativo femenino que sobre los normales. Todavía no he visto uno en la vida real, pero las mujeres deberían tener uno cuando salen. Mi profesor de biología me explicó que la menstruación eran partes del cuerpo moribundas y sangre vieja y sobre todo coágulos. La profesora de religión me explicó que ni siquiera podía mirar su propio cuerpo cuando se duchaba o se iba a la cama. Manejamos la educación sexual como un grupo de vírgenes con cuchillos. Tenía diferentes. En 3er grado era bastante sencillo y trataba de conocimientos básicos, así como de hablar a las niñas sobre la menstruación, el uso de compresas o tampones, etc. Incluso tenían algunos experimentos divertidos que nos mostraban cuánto líquido podía contener un tampón. En 6º a 8º empezamos a aprender más sobre la biología que hay detrás, muy teórico, órganos y cosas así. En 9º a 10º grado aprendimos más conocimientos prácticos sobre sexo real. Ya habíamos aprendido sobre ello, pero teníamos consoladores reales para practicar la colocación correcta del preservativo. Aprendíamos sobre las ETS, el VIH,
etc. Y también conocimiento sobre la biología que hay detrás, solo que más estrictos que en sexto curso. Puedes imaginarte lo que hacen los alumnos de octavo o incluso de décimo cuando tienen un paquete lleno de condones. Los tiran por ahí, los hacen explotar e intentan hacer figuritas de balones con ellos. Fui a una escuela secundaria católica en Australia. La educación sexual formaba parte de nuestro plan de estudios desde el séptimo al 10º año. Era parte de las clases de educación física y salud, católica o no. Todas las escuelas tienen que cumplir con el plan de estudios establecido por el gobierno, por lo que la escuela no tenía elección. Tuvimos una gran educación sexual, por pura coincidencia. Tuve la misma profesora de educación física desde el séptimo hasta el 10º curso. Y era estupenda, no se guardaba nada, era abierta y honesta, e incluso iba un poco más allá de lo que tenía que enseñar para asegurarse de que estábamos bien informados. Ella misma fue a una escuela católica antes de que el plan de estudios fuera obligatorio, y solo recibió la charla de "el sexo es malo. Solo abstinencia o Dios te enviará al infierno", y fue testigo de cómo muchas de sus amigas se quedaban embarazadas a los 16 años, y eran apartadas para permitir que eso nos sucediera a nosotros. También tratamos el sistema reproductivo en ciencias de 9º curso, como parte del componente de biología, pero eso también formaba parte de una unidad de biología más amplia que se centraba en los ciclos en general, ya que también aprendimos sobre el sistema respiratorio, el sistema nervioso, etc. ¿Cuántas historias de terror? Maldita sea. En nuestro distrito escolar teníamos una profesora de educación sexual que era una señora muy agradable llamada señora Kroschinski. No puedo garantizar que recuerde bien la ortografía, que iba a dar clases de educación sexual durante unas horas una vez al año a todas las escuelas del distrito, desde el cuarto al 12º grado. También había clases para el jardín de infantes y el primer grado, pero las daba otra persona con un títere y no las recuerdo con tanta claridad. Pero básicamente son tus partes privadas. Nadie puede tocarlas o mirarlas si no quieres, y si alguien lo hace, no importa lo que te digan, puedes decírselo a tu maestro o a tus padres o a otro adulto en el que realmente confíes, y no te meterás en ningún problema por eso, pase lo que pase. De todos modos, para los niños mayores la educación sexual nunca se dividió en clases. Supongo que nunca creyó en la segregación por sexos. Habló de la pubertad, obviamente, del sexo y de la positividad de género, del control de la natalidad, de cómo el sexo puede ser maravilloso pero nunca debe ser tratado como algo trivial, del embarazo y el nacimiento, del cuidado de los niños, del papel del padre, de las ramificaciones legales en cuanto a las relaciones sexuales con menores de edad, y de la responsabilidad por el embarazo resultante si se produce, e incluso de la erótica y el porno, de cuál es la diferencia, de algunos riesgos, etc. Más adelante también se añadieron los peligros de las relaciones sexuales al azar, la seguridad en las fiestas, el consentimiento, el cuidado de los amigos, etc. Todo esto fue en los años 90, pero puedo imaginarme fácilmente que algo así sería la idea de una educación sexual ideal incluso hoy en día, aunque hoy habría que añadir más información sobre el sexting, los sitios web de citas, el intercambio de fotos en las redes sociales, etc. Esas cosas no existían en cantidad significativa cuando yo era un niño. Pensaba que todo el mundo recibía ese tipo de educación sexual, aparte de un puñado de colegios religiosos raros en el cinturón bíblico. Pero cuanto más mayor me hago y más historias de terror escucho, más afortunado me siento. Lo hicimos, fue malo. Y hubo consecuencias horribles de la mala información. Lo horrible en el fondo. En quinto de primaria nos separaron a los chicos y a las chicas. Nos enseñaron una tira de película que tenía fotos tipo libro anatómico del pene. Recuerdo que un chico se echó a reír inmediatamente y la profesora le dijo: tranquilízate. La tira de película no nos daba ninguna información sobre cómo entra el pene en la chica. Eso era todo. Las chicas nunca hablaban de lo que les decían. Imagino que era igual de inútil. O tal vez era horroroso. Recuerdo que una de nuestras profesoras de la clase de salud solía decir que el sexo te arruinaría la vida. Tenía un hijo de mi edad, así que él recibió el mensaje de que era un niño no deseado. Era una de las mujeres más feas que he visto nunca. No sé quién subió a esa montaña. Su hijo era realmente atlético,
guapo y popular, y todos los padres básicamente pensaban que la escuela se encargaba de la educación sexual, y que nadie recibía mucha información en casa en nuestro pueblo atrasado de los bosques. Los chicos guays hablaban de cualquier cosa que oyeran, pero principalmente eran chistes y rumores de mamadas. Por eso es malo. Un chico tuvo un sueño húmedo, no sabía lo que estaba pasando, supuso que una descarga extraña significaba que tenía una enfermedad, y lo único que le dijeron fue que una enfermedad le arruinaría la vida, así que se puso una escopeta bajo la barbilla, y se voló todo lo que tenía debajo de los ojos. Vivió y no tiene cara. Los padres sabían por qué lo hizo, pero lo mantuvieron en secreto. Me enteré muchos años después, cuando mi madre me habló por fin del niño estúpido. Los padres decidieron que era mejor arriesgarse a otro suicidio que educar a sus hijos. Me mudé hace más de 30 años, pero en una visita de vuelta vi a un tipo muy delgado, de la edad adecuada, que llevaba un pañuelo atado a la cara y pude comprobar que no tenía mandíbula. Creo que era él. Fue en sexto curso y fue súper raro. Nos pusimos todos por parejas y tuvimos que memorizar los nombres de los órganos sexuales y el proceso de reproducción. Luego se suponía que debíamos producir una descendencia viva para el final del año escolar, lo cual es un plazo súper ajustado. Además, había más chicos que chicas en la clase, así que me emparejaron con un chico que no estaba dispuesto a esforzarse, y acabamos suspendiendo la clase. Resulta que se suponía que debíamos continuar con ese proyecto en la clase de economía doméstica de séptimo curso, pero como no tenía hijos quedé exenta. Ahora no sé cómo tejer o declarar impuestos porque no pude tomar la clase. Hombre, George es raro, ahora que lo pienso.